Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Nuevo día de Agenda Deportes de Vol TV, donde nos reunimos siempre con el deporte, pues en distintos deportes. Hoy nuevamente con el fútbol. Vamos a insertarnos un poco en el fútbol y con una distinción que tuvo un portero chileno. No todos los días los porteros chilenos tienen distinción. Uno, claro, siempre habla de Claudio Bravo, Christian Endler, que le está yendo muy bien a nivel internacional, incluso ella nominada nuevamente al premio de BES. Pero los porteros chilenos en nuestro país, que están en nuestro torneo, también tienen buenas presentaciones. Y hubo uno que este año, uno habla de este año, pero estamos ya en 2022. El 2021 le fue bastante bien. Y en números, en estadísticas, ¿para qué decir? Mucho mejor todavía. Nacido en Viña del Mar, sus comienzos en el fútbol los dio en Colo-Colo, pero hoy viste la camiseta de Deportes Antofagasta. Hablo de José Ignacio González Catalán, quien acaba de, hace un poquito nomás, pues lo nombraron como el mejor portero de Latinoamérica según las estadísticas del prestigioso sitio SofaScore. Vamos a hablar de eso y muchas cosas más, pero vamos a conocer un poquito cómo estás, Ignacio González, pero esto no es José Ignacio González. Gusto saludarte y gracias por aceptar nuestra invitación, Nacho. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y claro, pues, me llamo José Ignacio González, pero siempre me dicen en el fondo, siempre me han dicho Nacho, desde el colegio que me dicen Nacho. Y se olvidó del José. ¿Cómo? Te olvidaste del José. No, pero igual ya empezando la carrera y todo, ya todos me empezaban a decir Nacho, pues, entonces yo ya me acostumbré al Nacho. Y me dicen Buenísimo. José, es difícil que vire para atrás, pues. Sí, exactamente. De hecho, nuestra productora nos decía, oye, pero yo leo y dice José Ignacio, no, por Ignacio, no, así, al final todos lo conocemos por Ignacio, el Nacho González. Nacho, y esta distinción, qué importante, mira, porque muchas veces es súper subjetivo mirar a los arqueros, porque de repente tú miras al arquero porque muchas veces ataja demasiado, pero todos se recuerdan de algún error que cometió. Y pasa con muchos, por ejemplo, el Zanahoria Pérez, que atajaba mucho en Iquique, se vino a Católica y vaya como le fue. Y esta temporada 2021, este sitio de estadísticas, SofaScore, que hace un equipo, hace una oncena de Latinoamérica y elige a los mejores jugadores con respecto a los que les va mejor en cuanto a estadísticas. Y en esas estadísticas aparece un chileno y portero. Y eres tú, Nacho. ¿Cómo te tomas esta es sorpresa para ti? ¿Cómo tomas esta distinción? Porque es una distinción con datos. Uno muchas veces, y en todos los premios, sobre todo en el fútbol, siempre hay alguien que dice, oye, no, pero se lo merecía este otro. Acá los datos, y los datos son más que objetivos. Sí, mira, la verdad que me lo tomo con mucho orgullo. Este fue bueno, ha sido un proceso bastante largo. De hecho, con el preparador de arqueros de acá de Antofagasta, Robert Prieto, que también lo tenía en los clubes, me ha ayudado muchísimo y con él siempre vamos mejorando todo lo que es la estadística, ya sea en cuanto a pases, ya sea centros cortados, jugadas, digamos, efectivas, ir intentando minimizar lo máximo posible todo lo que son todos los errores. Y como digo, este es un trabajo a largo plazo que se ha hecho, que empezó desde que yo llegué para acá con Robert. Y la verdad que es un motivo de orgullo poder estar ahí, porque como dices tú, SofaScore te mide todos los datos, ya sea por pases, centros cortados, penales, tiros al arco, eh, efectividad en las intervenciones que tuviste. Entonces, es un sitio que es muy certero a la hora de dar un análisis. Entonces, el poder estar ahí en primer lugar, obviamente, es un motivo de orgullo y me da mucha energía y ánimo para seguir mejorando. Y en el equipo, porque yo le decía, hacen este equipo ideal solamente con estadísticas, y para que uno entienda que no es nada menor lo que hacen, uno de los jugadores, por ejemplo, es Julián Álvarez, que ha sido jugador de River Plate, que ha sido escogido hace poco como el mejor jugador de América por la encuesta que hace el diario El País de Uruguay. O sea, de ese nivel estamos hablando, Nacho. Sí, sí, como te digo, la verdad que desde que empezó el campeonato, eh, siempre nos propusimos con el preparador de arquero, en este caso con los técnicos que han pasado por Antofagasta, a los cuales le agradezco mucho y todos me han enseñado cosas y me han hecho crecer. Ahí fue que en el fondo cada partido que ha pasado nos enfocamos al 100% en ser lo más certero en cada intervención que uno pueda tener. Cabe destacar que hoy en día la gran mayoría de los técnicos te piden no solamente atajar, sino que jugar con los pies, en el fondo
cortar jugadas fuera del área si el equipo está atacando con presiones altas. Entonces, todas esas cosas que van al análisis, digamos, esta página de estadística las toma en cuenta. Entonces, lo mismo que nosotros hacemos de forma interna acá, se vio reflejado en una página tan prestigiosa que es internacional incluso. Entonces, la verdad que es un motivo de orgullo poder estar ahí. Oye, tú hablas algo que es muy importante, que es, tú dices, nosotros nos preparamos, quizás no para obtener esta distinción, pero se preparan para, claro, para tener buenos números. ¿Manejan eso ustedes? ¿Manejan este tipo de números, por ejemplo, con tu preparador? Porque hablas tú de esta preparación que tienen, del jugar con los pies, pero cuando uno va a este tipo de números, ¿ustedes manejan estas estadísticas también? ¿Saben, por ejemplo, oye, ¿sabes que el Nacho está teniendo súper mala estadística, no sé, en la salida con pelotazos largos después que recibe de un defensa? ¿Ese tipo de cosas las manejan también en los cuerpos técnicos? Mira, yo creo que cada cuerpo técnico obviamente es distinto, pero acá, digamos, como se trabaja en Antofagasta, el área de los arqueros la maneja solamente el preparador de arqueros, en este caso. Entonces, con él tenemos el feedback en cuanto a todo lo que fue cada partido. Incluso, no solamente en los partidos, también en los entrenamientos, cuando hay que hacer cosas, cuando vemos los análisis de los rivales a los cuales nos vamos a enfrentar, cómo hay que estar posicionado. Hoy en día es mucha información, entonces uno tiene que estar súper claro contra qué rival te va a enfrentar, si es un rival que se replega, si es un rival que te sale a buscar. Entonces va a depender mucho de los posicionamientos y las intervenciones que uno tenga en ese partido. Por ejemplo, un equipo que juega muy defensivo no te va a llegar mucho en ese partido, o sea, es la lógica, digamos. Entonces, a raíz de todos estos datos, es que nos vamos haciendo cada vez, digamos, lo que vamos buscando es la excelencia en cada área, no solamente en cuanto al tema de atajar, sino, que, como hablamos recién, cortar balones fuera del área, los mapas de calor, dónde estás posicionado en el fondo, si los posicionamientos son correctos en cuanto a los centros, salidas de juego, etcétera. Entonces son muchos factores que determinan todo lo que es un análisis y de lo cual le doy obviamente la gracia a Robert, que Robert nos ha preparado de la mejor forma a todos los arqueros acá en Antofagasta. Tú debutaste en el 2008, cuando fuiste, no sé si debutar, pero fuiste ascendido al primer equipo de Colo-Colo, el 2008, estaba en ese tiempo Cristian Muñoz como el principal arquero. En 2007, Ha pasado, cuando estaba 2007, Ceja. mira, han pasado 12, 13 años ya. ¿Cuánto ha cambiado eso? ¿Cuánto ha cambiado en la preparación de un portero? Yo imagino con todo esto, con la tecnología que hay hoy día, la preparación de un portero es distinta a como era cuando tú recién ascendiste al primer equipo de Colo-Colo. Sí, mira, era distinta, pero si bien te digo, ya, yo ya estaba en una era cuando era chico que ya le pedían al arquero jugar con los pies. De hecho, por ejemplo, a Bravo cuando empezó se lo pedían, entonces ya desde ahí para adelante, digamos desde los años 2000 hacia adelante, ya le empezaban a pedir a los arqueros ser más protagonistas, no solamente en cuanto a la atajada. Si bien yo tuve mucha suerte cuando partí en Colo-Colo, digamos 14, 15 años, de tener un preparador de arqueros como el Rambo. Entonces él me pudo enseñar mucho, en el fondo vimos ciertas situaciones del juego, me pudo traspasar su experiencia también y también durante mi carrera he tenido grandes preparadores de arquero que me han orientado mucho, pero ahora son muchas las cosas que entran en el juego, o sea, como hablamos recién, el análisis, por ejemplo, del rival con video en el fondo, qué es lo que te pide el técnico, qué es lo que te pide el técnico que quieres que haga en determinado partido. Son muchas cosas las que entran en juego, por eso tiene que haber una comunicación muy fluida entre el entrenador y el programador de arquero en este caso. ¿Te costó el tema del trabajo con los pies? Porque claramente que hoy a los arqueros le piden mucho el trabajo de pie. De hecho, hay técnicos que eligen, o sea, Claudio Bravo ha jugado los mejores equipos del mundo y claro, es un atajador, o sea, es un muy tremendo arquero, pero claramente que todos alaban su gran virtud esta de jugar con los pies. ¿Te costó, por ejemplo, en el caso tuyo, de acostumbrarte a eso, acostumbrarte a jugar con los pies? Porque claramente, antiguamente se decía, oh, el arquero tiene que atajar nomás, nada más, y cuando llegaba la pelota, pum, para afuera y se acabó. Ahora es distinto. ¿Te costó en el caso tuyo? Mira, si bien todos los arqueros, hay que partir de la base que todos los arqueros tienen distintas características, distintas virtudes y defectos, obviamente. Yo estoy acostumbrado por estilos de juego a jugar desde muy chico afuera del área. Por ejemplo,
yo cuando empecé 14, 15 años jugaba con línea de 3, lo que implica que el arquero tenía que jugar bien adelantado porque quedaba más expuesto. Entonces sí o sí tenías que empezar a intervenir mucho más afuera del arco. Entonces para mí no es algo que es nuevo, es algo que te empezaron a pedir y uno se tiene que adaptar a lo que te piden, en este caso los entrenadores que son tus jefes. ¿Y esto está pasando, crees tú, a todo nivel, Ignacio, en cuanto a los porteros, a nivel nacional, a nivel mundial, de que ya el arquero ya no pasa a ser solamente un atajador? Mira, va a depender mucho de lo que el técnico te pida, pero hay muchos entrenamientos que prácticamente gran parte son de juego con el pie. ¿Y Son más, cómo son esos entrenamientos? ¿Cómo te preparas, por ejemplo, a ti? ¿Están una mañana completa haciéndote que le pegues largo o haciendo que salgas jugando? ¿Cómo es la preparación? Porque debe ser mucho más complejo que para un jugador de cancha que está más acostumbrado al tema. Sí, mira, o sea, en el fondo es trabajar cuando uno va empezando a aprender todo lo que es el trabajo, todos los trabajos, digamos, no solamente con el pie, sino que, por ejemplo, en los centros también que tenéis que arriesgar más, es mucho lo que es lectura de juego también. No es llegar, controlar bien y pegarle por pegarle. O sea, en el fondo, todo el equipo tiene que estar muy aceitado para que el equipo pueda tener salidas fluidas, digamos, cuando tenga que intervenir el arquero. Entonces, bajo ese concepto, en el fondo, es que ahí es donde integran mucho, por ejemplo, acá, que es lo que pasa en Antofagasta, que suman al arquero para poder ser un jugador más en cuanto a lo que es la salida. Entonces, eso es lo que trabaja mucho el preparador de arqueros de acá, que si te llega a tocar una jugada en el fondo por determinado partido que pase eso, ahí donde en el fondo te trabaja esa situación para que no te pille por sorpresa en el partido. ¿Y los penales se trabajan también? Todo se trabaja. Sí, porque yo, y te lo voy a preguntar a ti, porque ¿qué más que tú para poder hablar de ese tema? Que el 2015, tu temporada 2015-2016, cuando estaba en Deportes Copiapó, conseguiste un récord importante de atajar 7 penales de 9 que te lanzaron. Eso fue un récord que te faltó muy poco para tirar a Dituro, creo que no era el portero. Entonces, ¿cómo es esto de atajar penales? Yo, por ejemplo, por una cosa de cercanía, de seguir seguir al club nomás, conozco a Rodrigo Payaqueo, por ejemplo, en Santa Cruz, que él trabaja con su preparador de arquero y cada vez que alguien le va a tirar un penal, lo mira y con una sola señal sabe dónde va a ir el tiro o cómo lanza el lanzador del equipo rival. En el caso tuyo, ¿cómo es? ¿Cómo se trabajan estos lanzamientos? Tú dices, todo se trabaja. ¿Cómo trabajas tú los penales? Y te lo digo a ti, que tienes este tremendo récord de atajar penales. Mira, es muy relativo y yo creo que son muchos factores. Como decís tú, por ejemplo, bueno, el Paya, que lo conozco, estuvimos juntos con cuando éramos más chicos. Yo creo que cada preparador de arquero y cada arquero también tiene su tips de cómo afrontar un penal. En mi caso, yo digo que son muchas situaciones. Es de ver mucho fútbol, es de conocer a los pateadores, en el fondo, y es de tener mucha convicción. Yo me encargo mucho de eso, entonces me encargo mucho de trabajar lo que es la fuerza de pie, me encargo mucho de trabajar el tema mental. Entonces, todas esas cosas van a hacer que tu seguridad, tu convicción, sea grande a la hora de atajar penales. Entonces, como hay arqueros que saben que hay muy buenos pateadores, hay pateadores que saben que hay muy buenos arqueros que son atajadores de penal. Entonces, eso es lo que me encargo yo en el fondo, no bajar ese estatus, sino siempre irlo subiendo. Y así ha pasado, por ejemplo, en cada club donde me ha tocado estar, ya sea en Puerto Montt, ya sea en San Luis, o acá mismo, que el torneo anterior atajé 3 penales. Entonces, siempre intento de poder trabajar. Y acá también hay buenos pateadores de penales, por ejemplo, con Edo Arbello nos quedamos siempre pateando penales. Y no solamente penales, tiros libres. Exactamente lo mismo en Copiapó cuando fue lo que pasó el récord. O sea, en el fondo terminaba el entrenamiento e intentaba trabajar penales en el fondo y nunca intentar adivinar, siempre intentar esperar. Confío mucho digamos, en mi intuición para poder afrontar un penal. Entonces, ¿tú crees que esta frase hecha del fútbol de que los penales son una lotería, no lo crees así? Si fuese una lotería me iría a jugar un loto al tiro. Claro, No, o sea,
uno, mira, todos los que hemos jugado fútbol de repente, ya sea profesional o de repente con los amigos, liga, etcétera, uno percibe cuando, por ejemplo, el pateador tiene un nerviosismo, esas cosas se perciben, entonces uno las tiene que hacer jugar a su favor también. Entonces, cuando uno está bien preparado, ya sea mentalmente, físicamente, obviamente esas cosas se van a hacer más fáciles. ¿Hay algún jugador de los que te ha tocado enfrentar que nunca lo has podido pillar un penal y que dice, nunca, así que tenga, que te dé, escucha, otra vez me va a tirar un penal y no puedo contra este jugador? La verdad, por partidos oficiales, no recuerdo alguno que en el fondo lo haya enfrentado hartas veces y haya sido así. Sí me he topado con compañeros con los cuales entreno penales que ha sido muy difícil atajarlo. Por ejemplo, Gonzalo Fierro, que es un ¿Sí? tipo que es muy certero a la hora de los penales. De hecho, nos quedamos siempre entrenando penales en Colo-Colo. Él tenía una gran virtud que, digamos, en carrera rápida, siempre iba viendo el posicionamiento del arquero. Es como algo parecido a lo que se de Brian Carrasco, por ejemplo. Sí. ¿Y Brian Carrasco, tú estuviste con el Palestino o no casaste? Estuve con él en una selección. En una selección. ¿Y lo mismo? ¿Era siempre igual, Brian, los No, penales? igual lo mismo, o sea, siempre son ese tipo de jugadores que tienen esa virtud en el fondo, que ven que si el arquero quiere adivinar en el fondo diste un paso y ya te la cruza al lado contrario. Entonces, obviamente uno ya con esa información tiene que saber cómo afrontar ese tipo de pateadores. Ese es el jugador más complicado para un arquero, para un penal, digo. El que tú hablas, que dice que va como en la mitad de carrera y tú no sabes para dónde va a ir la pelota y que como que él te está mirando más, observando él a ti que tú a él. No, o sea, mira, en el fondo lo que yo te digo es netamente es convicción y es la confianza que uno se tenga a la hora de, digamos, de atajar o de patear el penal. Uno de los, digamos, de los puntos a favores que tiene el arquero a la hora de un penal es que esa presión hay que traspasársela al pateador. Correcto. Él es el que está obligado, digamos, en teoría a hacer el penal. Oye, Entonces, ya el arquero tiene todas las de ganar, digamos. Has tocado, y hablaste recién de Payaquí, por ejemplo, tuviste con él en Colo-Colo tuviste al Rambo Ramírez, Colo-Colo a Gonzalo Fierro, y cómo no recordar a Colo-Colo, si tú te formaste en Colo-Colo, Nacho González. Y la verdad que cuando tú apareces en Colo-Colo, como que siempre estabas ahí, parecía que iba a dar el salto, parecía que iba a agarrar camiseta, y algo pasaba, y al final no terminaste por consolidarte en Colo-Colo, pero has logrado consolidarte hoy día, quizás con esto que dicen que los arqueros, no sé cuántos goles tienen que. Es que soy el arquero que soy hoy en día por todas las cosas que he vivido, obviamente. Así que, mira, yo encuentro que, de hecho, siempre lo he dicho en todas las entrevistas, yo siempre opté por salir de Colo-Colo porque siempre estaba, digamos, estaba tapado. Siempre traía, no sé, en este caso al Tigre Muñoz, a Ceja, a Reni Vega. Entonces, ya al tener una edad de 20, 21 años y no estando la juvenil, digamos, no tenía ritmo de competencia, que es algo que igual es complejo. Entonces yo siempre opté por salir a préstamo, ya sea a Puerto Montt, después me fui a Everton y a hartos clubes más, siempre con la intención de poder tener una regularidad, siempre con la intención de poder intentar ver la opción de poder agarrar lo máximo de minutos posible. Entonces, eso tampoco quiere decir que tú vayas a salir de Colo-Colo y vayas a atajar en cualquier lado, eso tampoco es así. Entonces, lo que sí, habían altos técnicos que me conocían de chico, como en este caso fue el Coque Contreras cuando me llevó a Puerto Montt, o como fue Víctor Hugo Castañeda cuando me lleva a Everton, que en el fondo me conocían desde chico y sentían que yo les podía dar una mano en determinado momento. Entonces, el que haya pasado así también me dio la opción de ir agarrando mucha experiencia o más experiencia, digamos, a más temprana edad. Entonces fue algo que yo siempre intenté priorizar, porque claramente en un equipo grande uno tiene todas las comodidades a la mano. Entonces, no a todos los jugadores les gusta salir a préstamo, les gusta estar lejos de la familia, etcétera.
para poder intentar agarrar más minutaje. Y así fue como yo lo hice. De hecho, cuando me fui a Puerto Montt tenía 20 años y también pues me tocó jugar hartos partidos, jugar en la B también es súper complejo. Entonces, en el fondo aprendí muchísimo por esas decisiones que tomé en su minuto. Pero te hablo de esa espina de decir, mira, ¿sabes que en realidad en algún momento de volver a Colo Colo, o me gustaría volver a Colo Colo? Y pensando, por ejemplo, el nivel que he tenido hoy día, que te tiene jugando en primera, a buen nivel, titular, con estas estadísticas que comentamos. Mira, es que no, mira, obviamente por respeto al club en el cual estoy hoy en día, no me parece apropiado de hablar para determinado equipo. Lo que sí te puedo decir que cada vez que yo tomo una decisión de poder ir a un club, me fijo en hartos factores. En el fondo, cómo se conforma el plantel, el técnico que está, si el técnico te quiere o no te quiere. En el fondo, si tú vas de la mano como jugador con el proyecto que tenga el club, en el fondo. Son muchos los factores que determinan que un jugador llegue a un club. Entonces, yo me intento fijar que todos estos factores estén súper alineados para poder recalar en un club que tenga objetivos deportivos altos. Y así fue, por ejemplo, el por qué tomé la decisión de venir, por ejemplo, no sé, por darte un ejemplo, el año 2019 a Palestino, porque tenía la Copa Libertadores, porque en el fondo había conformado un buen plantel. Después, porque Antofagasta en las últimas campañas siempre se está metiendo a copas internacionales, siempre está armando buenos planteles, siempre está peleando por conseguir cosas. Entonces, cada vez que yo intento llegar a un club, intento que el objetivo del club y los míos sean súper altos y también ir de la mano con los proyectos que tenga el club. Porque si determinado club no se está armando con las pretensiones que uno quiere, no sacáis nada con ir ahí, por ejemplo. Oye, Nacho, yo te escucho y te noto un futbolista, y vamos a hablar más adelante de un emprendimiento que tienes tú que habla de lo importante y dónde tienes la cabeza tú más allá del fútbol. Pero en y te hago esta pregunta porque siento que la puedes responder y además con conocimiento causa. Colo Colo hace rato que no saca un portero, de un portero digo que tome una camiseta titular en Colo Colo y esté un par de años. Desde Claudio Bravo, ¿no? No sé si me equivoco, que Colo Colo no saca un portero que tome la camiseta de Colo Colo y no la tenga. ¿Tú crees que es un problema porque no han salido porteros de categoría o es por lo que tú me comentabas recién de que siempre los están tapando? Mira, yo quizás pienso que buscan resultados inmediatos y el puesto del arquero es un puesto súper específico. De hecho, si te das cuenta, no solamente pasa en Colo-Colo, sino en muchos clubes en los cuales, o digamos, de otros países, por ejemplo, lo que le pasó a Víctor Valdés en el Barcelona, por ejemplo, que, que no es llegar y que un arquero joven rinda porque son todos distintos, porque todos tienen tiempo distinto, algunos maduran antes, algunos maduran después. O sea, son muchos factores los que determinan la consolidación de un arquero, digo, que en el fondo eso va a depender del proyecto que tenga el club en este caso. Te hablo de mi caso, yo opté por salir al no ver que en el fondo podía tener muchas opciones, opté por tomar otros caminos. Y eso yo lo haría ahí y en cualquier otro club. Pero insisto, no hay un tema de que no han salido buenos porteros, porque uno mira, estás tú, Nacho, está Olivares, el mismo Payaqueo era un jugador que venía con también, suponía que podía haber estado, podía haber tenido posibilidad en Colo-Colo, entre otros arqueros que han pasado y que se han ido quedando. Hay un chico Soto, por ejemplo, que apareció hace un poco atrás y unos años atrás y se empezó a quedar y ya desapareció de la órbita. Entonces como que empieza a decir uno, ¿cuesta más esa camiseta de arquero de Colo-Colo? Porque claro, porque uno ve Claudio Bravo y lo recuerda, Bravo, 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 pero tampoco va más atrás y tampoco han salido tantos porteros de Colo-Colo. ¿Cuesta mucho ser arquero de Colo-Colo? Aquí insisto, es exactamente la misma respuesta. Te puedo hablar por mi caso y no por el caso de los demás, en el fondo. Como me tocó a mí, como se me planteó la situación a mí en su momento, veía que tenía muchos entrenadores, que la gran parte era extranjero, y que en el fondo, y muchos, por ejemplo, Gustavo Benítez, que trajo a Justo Villar, en el fondo la llegada del Tigre Muñoz, del Seba Ceja,
que si bien estuve tapado, no tuve muchos minutos en su momento por la competencia con arqueros de ese nivel y de esa trayectoria, sí pude aprender mucho de ellos. Entonces, bajo ese concepto pude rescatar cosas de la alta competencia que fui aprendiendo de Reni, de Justo Villar, de muchos arqueros en el fondo. Y eso me ha servido ahora, en el fondo, que he dado la vuelta por otros clubes, por ejemplo, para poder llevarlo a cabo. Entonces, más que determinado club, insisto, a mí se me presentó esa situación y yo opté por la decisión de poder salir antes de estar tapado. Oye, y por ejemplo, el ejemplo del Zanahoria, Sebastián Pérez, que también dio la vuelta larga, muy parecido al caso tuyo. Dio la vuelta larga, se fue a jugar a segunda división, estuvo en la B, en Iquique, ahí aguantando todo, se fue un descenso con Iquique, y llega a Universidad Católica, le cuesta, está tapado por Dituro, espera su oportunidad, y hoy día está incluso la selección chilena. Ese ejemplo, por ejemplo, no es un muy buen ejemplo para un portero como tú, que más o menos uno lo pensaría así como un ejemplo muy similar a lo del Zanahoria Pérez, esta vuelta larga que se han tenido que dar. Ahí tiene un caso parecido y no necesariamente, por ejemplo, Colo-Colo. En este caso le pasó a él en Everton y estuvo tapado en su momento por Johnny Herrera y después por Dalsazo, por ejemplo. Entonces, él hizo algo parecido. Ante no tener la posibilidad de poder jugar, en el fondo tuvo que salir a buscar la experiencia, digamos, por otros clubes. Entonces, más que ser un determinado club, pasa que si uno está tapado, digamos, en un puesto muy específico, juega uno nomás. Entonces, de repente, hay arqueros que son muy regulares, con rendimientos muy altos, en el fondo, y que para un arquero joven le va a ser muy difícil llegar y entrar. Y más aún si se acabó el periodo de lo que es la juvenil. Por ejemplo, uno va a otros países, como pasó en Argentina, que como se llama, que hay un campeonato de reserva. Entonces, todos los jugadores que no tienen mayor regularidad en el plantel y ya no son juveniles, tienen ritmo de competencia. Entonces, por eso digo que el puesto del arquero es súper específico. Y en este caso, él, al igual que yo, tomamos la decisión de, en el fondo, ir a otros clubes para poder tener esa experiencia. Oye, recién hablábamos de Copiapó, y antes de partir a Copiapó, tú tuviste un episodio que supongo que te tiene que haber quedado marcado, porque lamentablemente salió de lo que es el tema deportivo, que fue una balacera que hubo y que lamentablemente te tocó a ti estar entre medio de una balacera, y incluso en algún momento estuviste cerca de perder un pie por un balazo, dice. ¿Cómo fue ese episodio? Porque uno empieza a buscar y googlea y aparece el episodio de Ignacio González, que ocurrió esto, pero más allá de lo que pasó también, Nacho, lo que te marcó, porque leí por ahí alguna entrevista donde decías que te había costado mucho encontrar equipo, porque pensaban que tú eres desordenado porque andabas haciendo algo ahí en la botillería. Justamente, o sea, se ensució mucho mi imagen por cosas que después, en el fondo, se comprobaron. Por ejemplo, se decía que yo anduve con alcohol en ese momento, la alcoholemia de la clínica sale cero. Entonces hubieron muchos medios que me ensuciaron. Espera un poquito, ¿ya? Sí, sí, estábamos conversando con Ignacio González, que al parecer tuvo un inconveniente ahí rápido de resolver. Estábamos conversando con él y le preguntábamos sobre este hecho que ocurrió hace unos años atrás, en febrero de 2015, cuando él estaba comprando en una botillería, y hubo una balacera. Donde él estaba en la fila para comprar, y en esta balacera él le llegó un balazo cerca de un pie, dice que algunas esquirlas le rozaron el pie, y ahí en ese momento le llegó y hablaba que, pucha, pensó hasta que pudo haber perdido el pie en esta balacera. Y pensé que podía ser el fin. Incluso llegó a decir en alguna entrevista en Emol, incluso en nuestro propio sitio, Ignacio González, porque dice: para mí el fútbol es todo en mi vida, y de haberle pasado algo, de no haber podido, de que le hubiese llegado este balazo, y no hubiese podido seguir jugando, quizás estuvo muy complicado. Y muy complicado también después, porque después de este episodio le costó encontrar equipo, por lo que él hablaba, por lo que decía que lamentablemente muchos, la impresión de él, por haber estado
entre medio de esta balacera era que él era un poco desordenado. El tema es que, según lo que él mismo cuenta, y bueno, y acaba de decirlo con nosotros antes de y lamentablemente tuvo que cortar, decía que le salió 0 grado de alcohol en la sangre. Entonces, no fue un tema de solamente se cruzó en ese episodio, en ese incidente que ocurrió en ese momento y que lo tuvo bien asustado, bien complicado, porque el fútbol para él es todo, como lo decía ahí en esa cuña Nacho. Comentábamos un poco lo que había pasado en ese incidente, que lamentablemente te dejó a ti con una imagen que tal vez no era la que tenía, y bueno, los antecedentes al final te dieron a ti la razón. Sí, sí, justamente fue, y por lo que me he dado cuenta, he visto mucho en las noticias que pasa eso, eh, que tuve la mala suerte de estar en un lugar que en el fondo hubo una pelea de un tipo que era narcotraficante con otras personas y hubieron 4 heridos, y uno de esos fui yo. Entonces tuve la suerte, digamos, la saqué barata de poder seguir jugando fútbol por lo complicado que fue, pero en el fondo después, con todo lo que fue la alcoholemia, por lo mismo el club, en este caso Colo-Colo en ese momento se portó muy bien conmigo porque la alcoholemia salió 0, en el fondo eran las 11:30 de la noche, no andaba haciendo, digamos, nada malo, y, y digamos que pase este tipo de situación, imagínate, y que siga pasando y no pase nada, en el fondo fue súper complicado. Y para qué decirte lo que fue la justicia, porque atraparon a una persona y la soltaron a los 3 meses. Entonces, la impotencia es grande. Oye, antes de preguntarte, porque queda muy poco tiempo, sé que estás apurado en el tiempo, te quiero leer un par de comentarios que nos han llegado. Leonel Rossi desde Tocopilla dice, hace tiempo que Ignacio González, me imagino que Leonel será hincha de Antofagasta, dice, hace tiempo que Ignacio González y Brian Nieto están pidiendo un espacio en la selección. James Calvin dice, su postura como jugador profesional y como portero la tiene muy clara. En Colo-Colo se exige resultados inmediatos y si son cadetes se les tiene siempre de comodines. Si se preparó con Marcelo Ramírez de sus inicios, a lo mejor también le falta trabajar un poco con Julio Rodríguez, dice. Quizás Europa es su próximo paso, dice James Calvin. Te leía estos comentarios porque la gente está escribiendo respecto a esta entrevista. Y te quiero preguntar por último de este emprendimiento que tienes tú, y me parece que yo lo leía y me parece súper interesante, esto de poder ayudar a tus propios colegas futbolistas, en no ayudarlos económicamente, sino que ayudarlos en decirle, en tomar decisiones. Y estas decisiones me parece que pasan por un tema inmobiliario. ¿Cómo es este emprendimiento que tienes tú donde logras ayudar y encauzar a muchos futbolistas que, bueno, hemos conocido tantos casos, futbolistas que juegan y después no tienen nada, lamentablemente? ¿Cómo es este emprendimiento? ¿De qué se trata? Uno lee más o menos la biografía tuya y sabe, dice, haz inmobiliario, ahí trabajando con personas que están dedicadas al tema inmobiliario. Sí, mira, bueno, es un largo camino lo que fue como se formó AS. Bueno, a esta altura no es un emprendimiento claramente, ya son 3 años, es una empresa que ya está consolidada. Mira, el tema de cómo partió AS Inmobiliario, partió mucho por un ejemplo mío. Eh, ¿Qué quiero decirte con esto? Que yo cuando empecé a jugar fútbol sabía que era una carrera corta y que era súper incierta. Nadie te asegura que vas a jugar hasta los 38, 40 años, puedes tener lesiones en el fondo, y el dinero que ganes durante ese determinado tiempo, en el fondo hay que saber administrarlo, por decirlo así. Entonces fue ahí, yo estaba en la universidad, estaba estudiando ingeniería comercial, estaba en los primeros años y dije, ¿qué me calza a mí como deportista? Que no me quite mucho tiempo en el fondo y que sean inversiones seguras y que sea un mercado estable. Y ahí entró todo lo que es el tema de los bienes raíces. Ahora, el por qué se formó esto como una empresa, porque yo tuve muchas dificultades en un principio, porque tú sabes que todos los jugadores son contratos a plazo fijo, 1 año, 2 años, 3 años, máximo 4, 5. Entonces, lo que se hace muy complicado poder pedir un crédito hipotecario. Yo tuve muchas negativas en muchas partes, muchas instituciones financieras que otorgan estos créditos, y sí llegué a muchas personas en el fondo que me ayudaron y me dieron una mano, me dijeron que sí,
en el fondo por ser siempre súper ordenado desde chico. Entonces, a eso voy yo, que cuando estuve partiendo no tuve problema en vender un auto y poder invertir en una propiedad, en el fondo no comprarme lujos cuando empecé a recibir mis primeras lucas de teléfonos caros o cosas así, sino que invertirlas todo en propiedades. Y lo que se dio fue que las mismas propiedades se las empecé a arrendar a los clubes, en este caso también a los extranjeros. Entonces, lo que me pasaba a mí, que es algo que pasa en muchos clubes, que uno llega y uno piensa que te van a buscar una determinada propiedad, en el fondo te entregan un dinero y se lo tiene que buscar uno. Entonces, para uno ya como chileno igual es complicado, si te vas a jugar a Viña, por ejemplo, y llegan en temporada alta es complicado, en Serena lo mismo. Entonces, no toda la gente sabe bien o presentar bien a lo que es un deportista, en este caso un jugador, porque hay un estigma que es súper negativo, que son cabros jóvenes, que en el fondo dejan embarrar, que son desordenados, etcétera. Cosa que yo con mi ejemplo pude derribar ese mito y sé que hay muchos jugadores también que son ordenados y que siguen los mismos pasos. Entonces ahí fue que en el fondo le empecé a alquilar todo lo que son los departamentos a los clubes y le empecé a arrendar sobre todo a los extranjeros. Porque entiendo que como no tienen root, les complica mucho, no sé, pues sacar todo lo que son el cable, el wifi y todas esas cosas. Entonces ahí fue que yo tenía los contactos para el financiamiento en el fondo y ya muchos sabían que a mí me había resultado el tema. Entonces, muchos me empezaron a pedir ayuda y querían hacer lo que yo hice. Entonces ahí fue que en el fondo le presenté un proyecto al CIFU y dije, me gustaría poder contar mi historia y que en el fondo le sirva como una herramienta a los futuros deportistas, que en el fondo sin ser un jugador, digamos, con sueldo multimillonario, siendo ordenado, se puede lograr, digamos, un patrimonio y estar un poco más tranquilo a la hora de retirarse. Entonces yo empecé haciendo esto a los 20 años y ya tengo 32 años. Entonces ellos ven mi historia, mi caso, en el fondo, y eso les sirve de ejemplo como que se puede. Entonces le presenté el proyecto al CIFU. En este caso quise también que por primera vez también se empiece a hablar de temas financieros de los deportistas, que antes no se hablaba nunca, ni tengo entendido que ningún club lo hace, y poder dar digamos, estas charlas y orientar a los deportistas con el ejemplo, que es súper importante, con el ejemplo de que sí se puede hacer y con los contactos también para poder ayudar a los deportistas y derribar este estigma negativo, digamos, que tienen sobre los futbolistas, que son todos desordenados, etcétera. Y también para que no ocurran casos, por ejemplo, que después lo pierden todo. Ahí es donde yo cuento muchas historias, por ejemplo, que le arriendo de departamentos a deportistas que han tenido carreras mucho mejores que las mías. Entonces, igual después te da lata que pasen ese tipo de situaciones. Empezó siendo una empresa para deportistas y hoy es para todo el público, deportistas y cualquier tipo de contrato. Oye, ¿cómo ha sido la recepción de los futbolistas? ¿Entienden el tema? ¿Les ha gustado? ¿Han ido? Porque lo que entiendo es que se van comprando departamentos para ir arrendando, lo que hacen muchos emprendedores, muchos empresarios y mucha gente que está haciendo eso en Chile hoy con ahorro y meten su plata en tema de bienes raíces. ¿Lo han comprendido los futbolistas? ¿Están haciendo esto? Sí, sí, hay muchos que les gusta mucho el tema, que ya lo están replicando. Jugadores desde muy jóvenes que me empiezan a preguntar, por un ejemplo, no sé, y me pone muy contento, por ejemplo, jugadores como Johan Cruz, por ejemplo, que está partiendo, ya está súper claro y está súper centrado en lo que quiere hacer. Y si el enfoque de ellos a los 18, 19 años, en el fondo es poder ayudar a la familia, es poder asegurar algo que en el mercado sea estable, que algo que queda a nombre de ellos en el fondo, su orientación, su foco en el deporte va a ser mucho más grande que en el fondo tener todos los distractores como son todas las otras cosas que mencionamos anteriormente. Entonces, ahí digamos que ellos confían mucho porque ven el ejemplo mío, o sea, en el fondo dicen, chuta, si él lo pudo hacer, en el fondo, si yo soy ordenado, también lo puedo hacer. Entonces, que ahí en el fondo se ha generado, digamos, un interés grande de los deportistas y muchos han comprado en la empresa, cosa que les da seguridad también que sea yo el rostro de. Claro, y está difícil hoy día porque los créditos hipotecarios están al alza, ¿no? Está más complejo hoy día el tema, ¿no?
Mira, en cuanto al tema de los créditos hipotecarios, está mucho más restrictivo el poder sacar un crédito ahora, están un poco más altas las tasas, pero es un mercado que, digamos, son inversiones a largo plazo. En el fondo, en el transcurso de la misma operación, puedes ir mejorando las condiciones, como te digo, los puedes vender ¿cierto? En un determinado tiempo, en el fondo, y aprovechar las plusvalías. Entonces, es un mercado que en el fondo siempre va a ir al alza, y así lo han demostrado en las últimas crisis que han pasado. Por ejemplo, en la subprime o el terremoto del 2010, por nombrarte alguna, han pasado crisis y si te das cuenta, en el fondo, siempre el mercado de repente se congela, pero después tiende siempre al alza. Entonces, los futbolistas aprovechan mucho que se van arrendando entre los mismos jugadores. Mira, Es un mercado que conocen en el fondo. Hasta de inversión hemos hablado hoy con Ignacio González, portero de Deportes Antofagasta, pero lo citamos a esta entrevista primero por este gran reconocimiento que haber sido escogido por estadísticas como el mejor portero del 2021 en Latinoamérica. No aprovechamos más de tu tiempo, Ignacio, te quiero agradecer, un abrazo gigante, que tengas un tremendo año, sabemos que se están preparando, empezando a trabajar duro con Antofagasta, con nuevo técnico, con nuevos compañeros, a ver si más adelante podemos seguir conversando porque nos quedan hartas preguntas, por ahí también nos estaba haciendo la gente para preguntar, pero en virtud del tiempo, muchas gracias, que te vaya muy bien, Nacho. ¿Quedaron cortos de tiempo? Sí, estábamos corto, pero dale, no te preocupes, que para otra vez... Se hizo corta la conversa. Sí, para otra vez tendremos más espacio, Nacho. No, ya, pues compadre, no, agradecido por la invitación también y muchos saludos a la gente que está interactuando ahí. Hemos hablado de temas también que no solamente son deportivos y que son temas importantes también, que no solamente le sirven a los deportistas. Así que agradecido, te lo vuelvo a repetir, es un honor para mí haber sido escogido por estadística el mejor arquero de Latinoamérica. Así que feliz, pues feliz, y esto energía para seguir mejorando, y aprovecho de desearle un feliz 2022 a todos. Muy bien, muchas gracias. Ignacio González, portero hoy de Deportes Antofagasta, el mejor portero de Latinoamérica, según las estadísticas y según SofaScore, un tremendo sitio de estadísticas que ve todo este tipo de números y que ha escogido a este chileno que hoy juega en Antofagasta, formado en Colo-Colo. Conversó hoy con Agenda de Deportes de MOL TV. Sigan el www.mol.com, todas las noticias deportivas nacionales e internacionales.